Bueno, he estado haciendo algunas preguntas a algunos hermanos, ahora las hermanas que llegaron ahora, y lo que nosotros siempre tenemos algo que preguntar a Dios, y más cuando dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Quiere decir eso que ustedes habían oído un tiempo tal vez de Dios, pero ahora ven algo, estamos viendo algo, porque como dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso denota de que hemos pasado por alguna experiencia. Experiencias buenas, experiencias regulares, experiencias malas, experiencias de todo índole, experiencias en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. ¿Ve? Y bueno, nos confirma el mismo Espíritu de Dios que si hay preguntas en nosotros a nuestro Dios y Señor, pues nosotros también entonces tenemos que entender que algo ha hecho Dios también en nuestra vida. O sea que hay una experiencia que ha llegado a nuestros corazones y simplemente pues no nos quedamos nosotros estáticos con una sola experiencia, sino que queremos más. Eso denota también que tenemos hambre, que tenemos nosotros la capacidad de estar usando nuestra voluntad y las cosas que nos interesan. A nosotros nos interesa la vida, porque es lo que tenemos, lo que más valor tenemos nosotros, lo que es todo, es nuestra vida. Si queremos conocer a Dios, a nuestro Creador, tenemos que vivir. Y es precisamente lo que el Espíritu enseña, que si nosotros amamos a Dios como nos amamos a nosotros mismos, ¿ve? Pues usted sabe que el apóstol Juan decía que si tú amas a tu prójimo, si no amas a tu prójimo, a quien has visto, y dice que amas a Dios, pues eres mentiroso, porque realmente si nosotros amamos a Dios, tenemos que amar también lo que es la imagen de Dios, y tenemos que haber llegado a una conjunción en nuestro ser, una comprensión, a un entendimiento de que Él es el que sostiene toda la vida. Y que bueno, y que hemos llegado hasta aquí y gracias a ello pues seguimos a través de la fe y del amor que profesamos. La hermana Carlita me estaba diciendo acerca de que debíamos adorar más o que ella necesita adorar más al Señor. Y eso quiere decir que alguien y mucha gente como ella en este día no están necesitados de responder al amor de Dios. Cuando uno adora a Dios, uno está amando a Dios. Adorar no es otra cosa que amarle a Él. Y es bueno, y cuando nosotros pues hacemos preguntas, tal vez no sean de este, como ella lo dijo, pero como lo dijo Nora, como vaya, lo presentaron los demás, como Rosy y demás, en sí tenemos siempre. Y aunque no hayamos preguntado nada, no hayamos nosotros hace un ratito que yo estaba preguntando qué harían ustedes. Por ejemplo, Juan tenía tantas que no hizo ninguna. Y yo la verdad que tengo muchas preguntas, muchas preguntas. Yo recuerdo que había un hermano que él tenía una libreta así, gruesecita, y él tenía muchas preguntas. Y en la medida que el Señor le iba respondiendo, entonces aquella libreta empezó a bajar y se puso finitica. Y después yo le preguntaba, oye, ¿cuántas preguntas tienes? Y dice, no, mira cómo ha bajado. Porque realmente, bueno, era la forma de él responder o preguntar, mejor dicho, a Dios. Entonces, cuando él tenía una duda o una pregunta, pues la escribía. Y entonces, en la medida que estaba usando él, bueno, usaba la reunión de alabanza, la reunión de adoración, alabanza, la reunión de la iglesia el domingo de la noche. Usaba también el miércoles en la oración, y usaba también el viernes. Quiere decir que eh, aprovechaba todas las reuniones. Y nosotros esta noche, gracias a Dios, estamos aprovechando el tiempo. Para nosotros es muy importante el tiempo. Nosotros el tiempo lo medimos linealmente, pero hemos aprendido en el Espíritu de Dios a nosotros vivir el tiempo en la revelación de Jesucristo.
Entonces ahora, claro, es imposible que nosotros desde un abrir y cerrar de ojos dejemos de pensar en el tiempo lineal, o dejemos de, pero bueno, hasta donde hemos avanzado, yo les digo que realmente yo me puedo acordar de cuando era pequeño, cuando era más joven, ¿ve? Y simplemente puedo en mi vida ponerla como una línea hacia atrás y una línea hacia adelante, y entonces eso es lo que le llamamos el tiempo. Pero el tiempo en el espíritu no existe. Estaba yo en el día del Señor, dice Juan, estaba en el espíritu en el día del Señor, y entonces Él en el espíritu. Y si nosotros estamos en el espíritu, pues estamos aprendiendo a no usar el tiempo o no participar del tiempo que Dios nos da en el mundo, que todo se mide y todo el tiempo es a través de lo que pasó hace un ratito y ayer y hace 2 días y lo que estaba, ¿ve? Como alguna hermana que está aquí que habla de Cuba y yo hablo de Cuba, porque nos situamos en el tiempo, 20 años, a veces me cuesta trabajo, sobre todo cuando uno es pequeño, saber si era 4 años que tenía, o 3 años, o 8 o 10. Entonces tenemos que acomodarlo por los estudios, por tal grado, y si íbamos al Instituto de Segunda Enseñanza, si, nos ayudamos un poquito. Y realmente no, no fallamos. Yo puedo fallar por un año. Por ejemplo, algo que pasó por el año 52 y yo lo situaba en el 53. Pero bueno, ya en tantos años, que fuera 52, 51 años más, un año menos, eso no importa. Entonces la gente cuando está leyendo la escritura, pues se hacen una idea del tiempo donde Jesús hablaba, del tiempo antes de venir Jesús, del tiempo de la ley, y realmente en la Biblia, aunque contiene los tiempos y las sazones, pero es un libro de profundidad, quiere decir, es un libro donde el pasado tal vez nosotros lo estemos viendo a través del Espíritu ahora, ¿ve? Y el futuro lo estamos viendo ahora, ¿ve? Como dijo Salomón, lo que es ya fue y lo que será ya es. Y entonces cuando empieza a Salomón a decir que esta es la única forma donde nosotros podemos ser restaurados. Si queremos nosotros alcanzar lo que Dios tiene para este día, tenemos que entonces dejar un poquito lo que es el tiempo lineal para entonces vivir las cosas que Dios puede hacer en el Espíritu. Y lo que nosotros podemos participar o experimentar de Dios en el Espíritu, pues en el Espíritu no hay tiempo. Ahí, repito, como dijo Juan el evangelista, en la isla de Patmos. Estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor, y por eso entonces yo pude entonces recibir del mensajero de Dios, del ángel de Dios, pude recibir la revelación de Jesucristo, ¿ve? Que se me fue dada, y entonces empezó entonces con una experiencia que lo llevó inclusive a un lugar o a un estado en que podía, fuera de aquí del ambiente físico, poder también lo físico. Y cuando dice, y vi la voz que hablaba conmigo al principio, volvió a hablar y me dijo, y vi una puerta en el cielo, vio ¿cómo lo podemos decir en el lenguaje moderno? Un gate, vio una puerta en el cielo, miró así, vio la puerta, dice, y con la misma, dice, y entonces con la misma, esa voz que dijo, sube acá, y al momento estaba yo en el Espíritu Santo. Entonces en el Espíritu Santo no hay tiempo. Y estas cosas pues vamos como que alcanzándolas y a veces no nos damos cuenta, pero es tiempo de que nosotros reaccionemos y podamos poner en orden inclusive el tiempo de nuestra vida. Si podemos poner en orden las fechas y las sazones de nuestro pasado en un mundo lineal que me enseñaron los hombres o que nuestra cultura nos dieron, podemos también nosotros aplicar lo que es lo que es la realidad de Dios en el Espíritu, en nuestros cielos, y entonces participar de lo que Dios quiere hacer en este día. Por supuesto que los profetas, la escritura, en la escritura de los profetas, los tiempos, lo que el Espíritu Santo está dando testimonio, están diciendo
que realmente hemos entrado en el día postrero, el día del tercer día, según las profecías, y sobre todo, lo más importante de este día es que en este día hay restauración. Si nosotros queremos ser restaurados, no podemos nosotros basarnos en la restauración nuestra, en la edad, ni en el tiempo lineal. Tiene que ser como mismo Dios nos ha enseñado, o el Espíritu de Dios nos enseña a través de Juan que yo estaba hablando. Juan estaba como 100 años en la isla de Patmos. Y eso no fue ningún impedimento para que él participara de cosas maravillosas. Cosas que yo creo que si es una persona que puede decir yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y puede haber participado de todo lo demás, yo no creo que la vida de Juan haya sido después igual. Tiene que haberse afectado en algo. Pero como no sabemos nada y tratamos de buscar en nuestro tiempo lineal y nuestra historia, y no podemos nada más que alcanzar aquello que se pudo filtrar, aquello que pudo venir a través de la gente que vivieron, la gente que participaron de la restauración, por ejemplo, no restauración, sino de las distintas denominaciones, sobre todo de la iglesia romana en adelante, porque no tenemos más conexión, no tenemos más, porque que yo sepa, no hay muchos libros, aunque hay unos escritos que encontraron en el Mar Muerto y que están allí, ha habido muchas disputas, son 50 años que han estado escondiendo cosas de esos manuscritos y guardando, y bueno, ahí ha estado metido la religión católica, ha estado metido los judíos, y bueno, y gracias a Dios que no los llevaron todos para el Vaticano, como por ejemplo, se suele hacer, o solían hacer, o hicieron, ¿no? Suelen hacer la gente que, que pertenecen a la denominación romana, católica romana, porque allí tienen un gran museo y una gran biblioteca. Ahí tienen cuantas copias tú puedes imaginarte de algo, bueno, algo tan interesante que lo que hay en la pirámide más grande que hay allí, que es un lugar que dicen los humanos que que es una tumba. Eso no es ninguna tumba, es un lugar, es un cuadrado hecho de piedra, tallado en piedra, que no tiene tapa. Entonces, no sé si se tendría o no tendría tapa. Bueno, hay una réplica exactamente de eso, ahí en Vaticano. Ahí está la réplica de la, de la de la piña, la glándula pineal, está réplicas de todas las cosas de Egipto, en fin, no hay misterio, no hay cosas que no se haya enterado. Se parece un poco a Napoleón y se parece un poco a Hitler, ¿ves? En lo que ellos hacían. Que ellos, si oían que Egipto había tal cosa, pues ellos indagaban de allá para traer de Egipto y lo que fuera. Pero nosotros nos vamos a ir a través de lo que hemos aprendido, que el Espíritu nos lleva a toda verdad, y no necesitamos guardar aquí nada. ¿Por qué? Porque somos enseñados. Y somos enseñados lo mismo en sueños que en visiones, que directamente, pero si tenemos los sentidos ejercitados. Usted trajo esta noche 5 sentidos. Creo que tenemos 5, ¿no? Y los 5 sentidos son el olfato, el tacto, el oído, la vista y el gusto. El gusto. Y todos esos sentidos, dice los sentidos espirituales. ¿Por qué dice los sentidos espirituales? Porque somos seres espirituales. Que todo lo que nosotros estamos en contacto aquí físico, aquí afuera, está siendo llevado al espíritu. Estamos recibiendo información de aquí afuera. Y la información de afuera, pues está siendo recibida en nuestro ser que está unido con Dios. Tenemos la conciencia que estamos unidos con Dios. Y en esa conciencia, pues nosotros sabemos lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es verdad, lo que no es verdad. Porque es así como Dios funciona. Hacia adentro, hacia el velo,
nosotros podemos tener la ayuda del Espíritu, tenemos la ayuda del Espíritu. Y lo que entra afuera, de afuera hacia adentro, pues todo va a quedar ahí en el velo de nuestra carne. Y en el velo de nuestra carne ustedes saben que aparece entre el alma y el espíritu. Nosotros somos personas, o los seres humanos, la creación de Adán, la creación adámica, es un ser donde tiene una voluntad propia, precisamente por eso se independizó de Dios. Y nuestra vida pues también puede ser independiente de Dios. Y puede ser que nosotros recibamos cosas así, y que ese es misterio, ¿no? Y como algunas personas se deslizan, pierden el primer amor, por ejemplo, como dicen, había una iglesia en Apocalipsis donde dice que tengo contra ti, la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has perdido, que has dejado, no lo perdió, sino que lo dejó. Se empezó a hacer otras cosas importantes por cuenta propia. Eran cuentapropistas, que es una palabra nueva que se usa. Entonces por cuenta propia hicieron muchas cosas y no las hacían por dirección del Espíritu, porque todo lo que se hace con dirección del Espíritu está incluido el amor, porque es el testimonio del Padre. Bueno, pues llegando a este día, pues nosotros tenemos muchas cosas importantes, sobre todo cuando tenemos la Escritura, en ella nos parece que tenemos la vida eterna y dan testimonio del Señor, pero tenemos a nosotros el poder diferenciar lo que es estar unidos por doctrina y estar unidos, o sea, nos une esta Biblia, pero nos une lo que el Espíritu de Dios revela aquí. ¿Qué es lo que revela en esta Biblia el Espíritu de Dios? Revela un hombre. Lo reveló en Génesis, hagamos al hombre, no dice los hombres. Después lo revela en todo el libro de la ley de Moisés, y definen todos los 5 libros de la ley y los salmos, los libros centrales de la escritura, revelan los profetas y revelan el tiempo de Jesús y revelan Apocalipsis. Y todo lo que se revela es un hijo. Para que haya un hijo entonces tuvo que tener una mamá, tuvo que tener entonces un papá y tuvo que estar el hijo. Y toda la escritura, de tapa a tapa, es el alma, el espíritu y el cuerpo. Y nosotros nos encontramos en este día que linealmente podemos ver, decimos, mira, eso fue cuando Moisés salió de Egipto y pasó esto. Pero también podemos entrar en un entendimiento, en nuestros cielos, y ver entonces que el Señor nos está enseñando a nosotros. ¿Por qué? Porque quiere que ese hijo nazca de nosotros, ese hijo se produzca en nosotros, ese hijo lo produzca la iglesia, ese hijo lo produzca el que sea traído por la iglesia, por la mujer. Y bueno, ustedes saben que en la escritura que el apóstol Pablo estaba muy claro en esto no es nada nuevo, y decía que habían 2 mujeres, una que se llamó Agar y otra que se llamó Sara, y que entonces Abraham, que es el que representa o que es el padre de la fe, pues tuvo 2 hijos, una con Agar primero, después la otra con Sara, y son Sara, y que nosotros somos hijos de la Jerusalén de arriba. Entonces yo digo, bueno, pero espérate. No dice que somos hijos de Sara, sino hijos de la Jerusalén de arriba. Entonces, ¿cómo acomodamos lo espiritual a lo espiritual? Y eso es lo que nosotros, es la pregunta mayor que podemos decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Vimos la semana pasada, esta noche decimos, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres enseñarme hoy? Tengo hambre de esto, tengo hambre de lo otro, pero lo más importante de todo es que usted que está escuchando aquí es un hijo de Dios y que eres justo, que eres espíritu, eres justo hecho perfecto, y que esto entonces te quita completamente, te separa completamente de tu tiempo lineal y te establece esta misma noche en el lugar donde no hay tiempo, en su presencia, en sus cielos. Como decía San Pablo, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y cuando entonces nosotros podemos experimentar eso, nuestros sentidos espirituales, no importa que esté recibiendo, que vea una persona, que vea una situación, que oigo de esto, que palpo tal cosa,
que vuelo tal cosa, no importa. Todo esto me lleva entonces a entender la verdad, participar de la verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay un adelanto. ¿Por qué? Porque entonces comienza a producirse, comienza a crecer, comienza a manifestarse, a reflejarse, no sé, las palabras tantas que pueden existir del Hijo que está escondido dentro de la Escritura, en los tiempos, en el tiempo que estamos viviendo, en nosotros, ¿ves? Y ahora aquí esta noche. Cada uno de nosotros somos justos, hechos perfectos. ¿Ves? Entonces ¿qué pasa? Bueno, hay un trabajo que hacer, un trabajo que ustedes lo dijeron al principio, no lo copiamos, no lo grabamos, pero el trabajo fue, ustedes mismos lo dijeron, yo quiero saber más de la adoración, yo quiero más adorar a Dios, yo quiero saber más de este tema, son intereses que nosotros tenemos. Si tenemos interés, pues quiere decir que tenemos hambre. Y si tenemos hambre, tenemos que participar de nuestra comida. Yo sé que cuando comieron al cordero en la cena de la Pascua, que era lo más importante para Jesús. ¿Ve? Yo sé que en la mesa no había agua. Yo aquí tengo agua aquí en la mesa. ¿Okay? Pero Jesús una vez, o sea, la primera vez, el primer milagro de Jesús fue convertir el agua de las 6 tinajas que tenían para los ritos de la purificación, que eran agua apartada. Entonces él transformó el agua en vino. Este es el primer milagro, el primer misterio. En la Iglesia Católica le llaman esto el misterio. Y este misterio lo trabaja el principal de la Iglesia Católica. El principal de la Iglesia Católica sabemos que se llama el Papa, ¿no? El sumo pontífice, o sea, el prelado, el sumo pontífice, el hombre, el sumo sacerdote, ¿ve? De la religión cristiana católica. Y entonces, pues, ese es el misterio que él funciona. ¿Por qué? Porque es el primer milagro que hizo Jesús. Y todos los demás milagros van así y están desarrollados por todo el andamiaje piramidal que tiene la iglesia. Donde entonces está un hombre sobre 5, sobre 4, sobre muchos. ¿Ve? Y están los cardenales, están los obispos, etcétera, etcétera. Pero bueno, no vamos a entrar en eso porque eso es un asunto que se ha elaborado en ellos por muchos años y la gente no sabe, pero está ahí. Por la gracia de Dios te lo estoy diciendo. Entonces, que lo más importante de todo esto es la necesidad que tenemos nosotros de agua. Podemos vivir sin casa. Podemos vivir sin ropa como Tarzán. Todavía por ahí, por las Amazonas, hay gente ahí que desnuda ahí anda. ¿Sí? Pero no podemos vivir sin comer, también podemos vivir, pero sin agua no. Entonces la comida y la bebida es algo importante, es parte de nuestra dieta. Cuando la gente hace esas dietas que hacen, ¿cómo le llaman? Se hace una huelga de hambre. Ya no le llaman huelga de hambre, es más fino ahora. Le dicen un ayuno. Le llaman ayuno. Entonces mucha gente cristiana también hacen ayuno, pero no dejan de tomar agua. Aunque otros por ahí hacen un ayuno. Una vez mi hermano me dijo, yo llevo 40 días sin comer. Y yo lo vi tan rosado. ¿Sí? Rosa, de color, de sus colores. Saludable. Sí. Las dos mejillas igual saludable, ¿no? Y entonces le digo, bueno, ¿y cómo es eso? Dice, no, es que yo hago el ayuno en la mañana y en la tarde como. Ya hacemos la cena y entonces al otro día otra vez ayuno. Entonces digo, bueno, pero espérate, pero comiste una vez al día. Ese es ayuno y la gente inventa ese ayuno. Como una vez aquí vino un señor, un hermano en Cristo, y venía tan demacrado y tan pálido venía con su trajecito así, crudito y muy humilde la persona, no se veía sanamente que estaba haciendo algo. Y entonces habló conmigo en la oficina, pero yo lo vi tan débil y entonces me dijo que estaba haciendo un ayuno y era sin agua ni nada. Entonces yo le hablé y le dije, mire, usted se va a deshidratar.
Yo sé que Jesús hizo un día, 40 días de ayuno, y Moisés hizo 80. Ahí no dice si Moisés tomó agua o no. De Jesús yo puedo creer que él pudo aguantar 40 días sin tomar agua y sin comer. De Moisés no sé, tal vez sí. El caso es que sin agua no podemos vivir. Y las personas que hacen este ayuno son con fines políticos, a fines por buscar una justicia en medio de la sociedad y todo. Muy bien, están con unos principios, no les importa enfermarse ni morirse, pero yo veo que ellos tienen o un suero puesto o tienen agua. Entonces el agua es lo más importante. Después vienen los científicos y dicen que el agua es lo más importante, porque de ahí salió todo. Desde los animalitos más chiquitos que no se ven, ¿sí? Los seres, las criaturas, como usted le quiere decir, los parásitos, desde todo. ¿Sí? Desde la vida unicelular hasta la vida, ¿sí?, de los microbios, y hasta la vida multicelular como somos nosotros. Entonces nosotros tenemos también una capacidad de agua muy tremenda. Y luego también estuve viendo un japonés que él pone el agua y emite sonidos hacia el agua, y el agua se forma ahí unos dibujos en el agua. Muy interesante también. Y lo que es interesante es que también la tierra está llena de agua. Y también hay tres tipos de cosas en la tierra. En la Biblia aparecen tres tipos de agua. Por lo menos en la historia que tenemos del Antiguo Testamento están los pozos de ¿qué? De Abraham, los pozos de Jacob. ¿Ve? Entonces tenemos el tipo de agua que está en el pozo. Pero tenemos también ríos. Tenemos un río que se secó ahí cuando Elías, se recuerda. También se ve en el libro de Génesis que el río que sale del paraíso, entonces va con cuatro brazos y empieza a explicar para qué es todo eso, ¿no? Para la tierra, que riega toda la tierra. Entonces vemos que en la Biblia lo mismo tiene historias que usted la puede leer en lo natural y está bien. Y también eso también da, si nuestros sentidos espirituales están percibiendo lo que estamos leyendo y todo, ¿ve? Y tenemos conciencia que el Espíritu de Dios nos enseña, pues entonces vamos a tener en cuenta de que el agua del mar, que es la más cantidad de agua, no tipifica solamente el mar. Y sí, yo sé que fueron ahí al mar y está el mar de Galilea y usted sabe todo eso y toda la historia es verídica. El mar rojo que se abrió, que se tragó a los egipcios, pero también tiene un tipo, el Espíritu de Dios nos enseña que el mar es el mundo, las multitudes, el mundo. Que el río también es algo que va a regar para las matas, como el río Nilo, por ejemplo, el río Jordán. Pero el río también tiene un significado, y el significado es vida o muerte. En el río Nilo está hablando de la gente que vive ahí en el Nilo. Yo quisiera que vieran una fotografía de uno de las bases espaciales que está dando vuelta alrededor de acá, y se ve todo iluminado, todo el río, todo oscuro para acá, para todos lados, pero lo que es el río Nilo completo, todo lleno de lucecitas, hasta el delta del río, ¿sí? Y que ahí está todo marcado. Y bueno, algunos ríos en la escritura, como el río Jordán, significa el río de muerte. El río Jordán es el río no solamente físicamente está por debajo del nivel del mar, sino que desemboca en un mar que, ¿cómo se llama el mar? Mar de vida, ¿no? Mar muerto. Y hay muchos peces ahí, ¿verdad? Y hay bacterias, tampoco. No hay, no hay nada, es puro mineral y agua. Es un agua especial, hay un agua rara, en agua donde no puede vivir ningún pez. Y entonces, ¿qué pasa? Que estas son las cosas maravillosas que el Espíritu nos enseña en este tiempo
¿ve? Donde nosotros estamos después de 2 días en el tiempo de restauración de todas las cosas. Entonces ya tenemos agua y ya podemos beber y sabemos que aunque no lo mencione la escritura, yo estaba leyendo ahí uno de los pasajes más interesantes de la vida de Jesús cuando estaba alimentando las multitudes. Y entonces y yo estaba mirando y que habían dos peces y digo, sí, dos panes, no, dos peces y 5 panes, ¿no? Era así, sí, 5 panes y 2 peces. Y entonces fue y se dividió todo aquello el Señor y le dijo el Señor, denle de comer. Entonces veo que había más cosas ahí y el Espíritu me mostró, digo, bueno, y ellos gastarían todo el agua, tendrían agua todavía. Yo me hice muchas preguntas, como ustedes hicieron algunas preguntas. Y realmente no creo que llevaban vino allí, pero necesitaban un líquido. Yo creo que si comieron un pan y pescado, como decimos acá vulgarmente, para bajar eso tenemos que bajarlo con algo, ¿no? Con agua, con soda, con algo líquido. Y yo creo que sí, que ellos necesitaron exactamente eh, agua. El agua es primordial. Tanto es así que actualmente en la zona de Israel, pues eso es lo más importante. Ahí le piden a los turistas que no oren para que no de, no oren para que no llueva, oren para que llueva. Ahí el agua no se ve, está toda por abajo, escondida, como en muchos lugares de la tierra. Pero esta noche pues tenemos un agua viva y estamos nosotros participando de ella. Aquí tengo vamos a ver en la proyección de acá. Vamos aquí. Tenemos a Juan el Bautista que estuvo en el río Jordán, el río de muerte, y la vida de Jesús, mostrando la vida de Jesús, viene a Jordán, y en Jordán se recuerda que los cielos de Jesús se abrieron, o sea, los cielos se abrieron cuando Juan el Bautista, que tenía su mensaje allí, hay uno en medio vuestro que ustedes no conocen. ¿Dónde estaba diciendo esto Juan? A orilla del Jordán, vestido como si fuera Elías, ¿ve? Y participando. ¿Por qué? Porque había una profecía que Elías debía venir. Elías lo estaban esperando. Como él salió y el único que lo vio levantarse, o por lo menos lo vieron de este lado, lo vio irse a Elías, fue Eliseo, pues ellos siguieron buscando a Elías pensando que el Espíritu lo iba. Y por la tradición también que ellos tienen, pues también elaboraron eso de que Elías tenía que venir. Y está escrito inclusive en capítulo 3, verso 21 del libro de los Hechos, si lo tienes por ahí, pues, 3:21, ahí dice que es necesario que el cielo retenga a Jesús, el cual, como dice, no, está encendido. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Ok, entonces nosotros sabemos que linealmente este capítulo 3 del libro de los Hechos fueron unos días después que Jesús que había resucitado, el día de Pentecostés, ¿ve? Cuando se convirtieron aquí esos miles, y entonces nosotros sabemos que es esta fecha. Ahora, nosotros podemos inteligentemente buscar en la escritura que un día es como 1000 años, 1000 años como un día, y acomodarlo fácilmente. Bueno, yo quiero que tú sepas que esto, tan sencillo, que no es una revelación tan profunda, mucho pueblo de Dios lo desconoce en este día. Desconoce que estamos en el tiempo de restauración de todas las cosas. Nosotros llevamos más de 30 años predicando. Por eso la iglesia se llama Visión de Restauración. Porque es la visión de Jesucristo, la restauración de Jesucristo. Bien, y esto es muy importante lo que dice aquí abajo. Aquí. La unión que nosotros tenemos con Dios, ¿sí? No es lo que creemos,
porque lo que estamos creyendo está siendo corregido por el Espíritu de Dios. Estamos siendo restaurados. ¿Por qué? Porque todos nuestra vida religiosa, nuestra vida en Cristo, no comenzó ayer, sino comenzó hace muchos años. Por lo menos de ustedes que están acá, otros hermanos tendrán un año, un mes, pero nosotros podemos hablar de años, ¿ve? Donde cumplíamos con los preceptos, cumplíamos las doctrinas de aquellos que las doctrinas que aceptamos. Entonces, creíamos la doctrina, nos daban la doctrina en la iglesia católica, nos daban la doctrina en la iglesia si era evangélica, si era metodista distinta a la bautista, si era pentecostal distinta a las otras dos que mencioné. Entonces la doctrina, y nosotros sabemos que en la historia de la iglesia todo está unido por lo que creen. Por supuesto que algunos son tan antagónicos que un testigo de Jehová no se puede reunir a adorar a Dios con una persona de la Asamblea de Dios o no sé, de otra denominación, pero no decir tantas que hay, ¿ve? Y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque la unión de ellos está basada en lo que creen. ¿Por qué? Porque estuvo limitado por el mismo Dios. Eso está escrito, que ahí va a ser así. La gran águila llevó a la iglesia al desierto para ser sustentada. Entonces, indudablemente que la iglesia ha sido sustentada. Indudablemente que tenemos una historia. Pero en esa historia comienza la parte más interesante, más importante, el cumplimiento del capítulo 3, verso 21. Es necesario que el cielo retenga a Jesucristo hasta que venga la restauración de todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo primero que se restaura en nuestro ser? Bueno, lo primero que se restaura es el estar en el Espíritu, en el amor de Dios. Lo primero que se restaura es nuestra relación con Dios. Y entonces ahora nos encontramos aquí esta noche, no por lo que creemos, sino porque creemos en el Hijo. ¿Sí? Creemos en quién creemos, estamos unidos en quién creemos. Si yo quiero ser ese hijo. Y no hay ninguna separación entre Jesús y tú, yo y Jesús, Jesús y nosotros. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pidió al Padre. Padre, como tú y yo somos uno, que ellos puedan también, unidos por tu amor, ser uno, como tú y yo somos uno. Y después añade, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo crea y el mundo conozca que Jesucristo es el Señor. Entonces cuando nosotros vemos eso, decimos, bueno, ¿y cómo el mundo va a creer? Va a creer por el río. ¿Y cómo el mundo se va a sanar? Por el río. ¿Y qué río? Es un río que desciende de lo alto, del monte de Sión, está en Apocalipsis, y entonces viene a dar sanidad a las naciones. ¿Bien? ¿No dice así? Entonces este es el río. Ahora, Jesús dijo también, como ríos de agua viva saldrán de tu boca. Entonces el río, de agua viva, no de agua muerta. Entonces el río de agua viva dice del Espíritu que hemos recibido. ¿Ok? El primer versículo que aparece en Génesis hay un que habla del agua, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Después viene ese capítulo 2, donde viene el día segundo, que tipifica la crucifixión, y en ese día segundo dice, y separó Dios las aguas de arriba de las de abajo. Se separó las aguas espíritus de las aguas físicas. Las aguas de aquí abajo, pues son las aguas que nosotros hemos participado de ellas. Aguas espirituales, de vida o de muerte. Después viene en el libro de Proverbios, dice, la muerte y la vida están en poder de las aguas. Dice de la boca, de la lengua, la boca, el río de Dios. Dice, como río de agua viva correrá en tu interior. Entonces, ya como que el lenguaje lo vamos asimilando mejor y lo vamos entendiendo. Y por supuesto que si una persona todo lo entiende natural, pues verá que el paraíso es un lugar natural, que había un río natural, que 4 brazos naturales, y que cuando habla de la serpiente, habla de una serpiente que la dibujan ahí con cara de hombre, así, y cosas por el estilo.
Y entonces vaya en la idea del tiempo y dice, bueno, pues eso fue 7.000 años, 8.000 años. Y resulta que hay gente que han desenterrado ahí, ahora en México encontraron ahí unos asiáticos allá en una cueva de 12.000 años atrás o más. Estaban los esqueletos, o sea, ahí dentro del agua, dentro de profundidad hay que encontrar. ¿Sí? Entonces hay gente de 15.000, de 20.000 años atrás. ¿Se ve? Entonces, ¿qué está pasando con esto? Que yo pues no me escandalizo porque encuentren, al contrario, eso es una verdad. Y eso no me está diciendo que este es el libro de Génesis, es más que un relato. Pero en ese relato hay cosas naturales, ¿ve? Que tienen un sentido espiritual y hay cosas espirituales que están dadas a través de los tipos que aparecen ahí. ¿Ve? La serpiente hablando, etcétera, etcétera. ¿Ve? El caso es que llegamos a este día y nosotros tenemos una gran bendición. Y la gran bendición es que podemos nosotros ser enseñados por Dios y llevarnos al tiempo pasado, al futuro, sacarnos de aquí como Juan, eso es entender, conocer como somos conocidos, ver, participar de las cosas, pero eso requiere entonces un trabajo y eso requiere dedicación. Las cosas muy importantes necesitan trabajarse. ¿Por qué? Porque Dios las tiene reveladas para sus hijos, pero no para cualquier hijo, porque hijos de Dios somos todos, pero hay un hijo de Dios que está naciendo de la matriz del agua, está naciendo, como dijo Jesús, y que se ve en el capítulo 12, ve naciendo de lo alto, naciendo de una mujer encinta, vestida de sol, y usted ve todo eso y dice, Dios tomó para sí, ve, los vencedores que aparecen ahí, y el resto entonces de la descendencia de la mujer fue arrastrada por la cola del dragón y fue arrastrada a la tierra, al estado natural. Entonces, la restauración tiene como el propósito sacarnos a nosotros de qué? Sacarnos a nosotros de todas las mentiras y toda la oscuridad que tiene este tiempo, estos 2 días de noche, estos 2 días que han vivido en oscuridad, y sacarnos a nosotros de lo que creemos erróneamente para participar de el único que nos puede libertar, participar de Él en persona. Y para participar de Él, tenemos que hacernos entonces, o llegar a ser carne de su carne y hueso de su hueso. Y llegar a ser exactamente como Él. O sea que el trabajo lo tenemos. Estamos viviendo en tiempo. Hace un ratito eran casi las 9 de la noche. Ahora ya es un poquito después. Para nuestra vida esto es muy importante. ¿Sí? Ok. Tal vez para la vida de otras personas sea más importante ahora hacer otra cosa, pero eso no es un asunto nuestro. Yo no voy a responder a Dios por ti, yo voy a responder por mí. Y respondemos y nos ayudamos a inspirarnos al amor, a las buenas obras, y eso es bueno, ¿no? Porque somos también un cuerpo y el Señor nos ha enseñado ese cuerpo. Y ese cuerpo participa de un agua, que es un agua de vida. Ok, y esa agua de vida, nosotros tenemos que participar de eso. Tenemos 3 partes de nuestra vida. Vamos a buscar, bueno, vamos primero arriba, acá. Entonces arriba aquí la cosa. Ok, ya hablamos de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista dijo algo muy importante, Jesús, de los nacidos de mujer. Juan el Bautista es muy importante, muy grande. Es el hombre más importante. Pero el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Y eso Juan se lo dijo a Jesús, tú me tienes que bautizar. Juan era el primero. Le dijo, Jesús era el primero del reino. Juan estaba anunciando que el reino venía, el reino se ha acercado. Jesús también anunció que el reino se había acercado. Pero Juan estaba diciendo, hay uno que viene detrás de mí, que yo no soy digno, yo soy menos que un criado. Ese os va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Yo estoy bautizando en estas aguas de muerte para un pacto,
para que ustedes esperen la vida, el que va a abrir este Jordán, el que va a abrir este Jordán que hace falta que se abra, como lo hizo Elías y Eliseo, como lo hizo Eliseo después. Ese hijo tiene que ver con esas dos porciones. ¿Ve? Estoy adelantando para que, está por el tiempo, ¿no? Y podemos dejar todo esto para preguntas. Les invito a que ustedes hagan preguntas la próxima vez. Fíjense de las cosas que estoy diciéndote que tienen que ver con Jordán, con el agua, con Eliseo, con Elías. Y entonces llegamos entonces a aquel escenario del Nuevo Testamento, del libro de Juan, por ejemplo, donde Jesús también va ya entrando ya en su ministerio, en su tiempo, de dar a conocer lo que es un hijo de Dios y dar el cumplimiento, traer el cumplimiento del Mesías allí a los judíos. Entonces Jesús también tiene una visita por la noche de un hombre que es maestro de Israel. Y Jesús le hace esta pregunta a él. Le dice primero, tienes que nacer de nuevo. Y el hombre tenía una mente tan natural, ¿ves? Pues Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no predicas esto, no sabes el misterio? Entonces, ¿cómo puede haber un maestro de la ley, ¿sí? que no enseñe que todo lo que está en la ley es un hombre, todo lo que está en Génesis es un hombre, todo lo que está en los profetas es un hombre, se llama el Mesías, es uno que se va a sentar, es el Cordero de Dios? Ellos no sabían nada de eso. Y entonces aquel hombre, con una mente natural, le dice, bueno, ¿y cómo es eso? Yo me tengo que meter entonces en el vientre de mi mamá, tiene que nacer de agua y del Espíritu. Entonces él dijo, bueno, la primera parte está bien, yo nazco del agua, el agua natural, toda criatura está en agua ahí. Y si nací, pero ¿cómo me voy a meter otra vez para nacer del Espíritu? Y él, lo que Jesús le estaba diciendo es que él tiene que, como maestro de Israel, decir que hay un hombre que nace de agua y del Espíritu, que es Él, es Cristo, es un hombre nuevo, es un hombre que en el capítulo 12 nos vemos nosotros en esa matriz o esa mujer, ¿ve? En el Espíritu naciendo. Y claro, usted nació a lo mejor en el año 42 como yo, tú naciste en el 50, no sé si habrá aquí de los 60, creo que, ¿ve? Algunos por aquí como Juan, que son más jovencitos, y Pablito, ¿ve? Pero nosotros, yo no sabía nada yo vi a mi mamá ahí cuando yo crecí, y tú viste a tu mamá, si tuviste la gran oportunidad de tener una mamá visible, y fuiste amado y entendiste y entraste aquí al mundo a expensas de que te enseñaran de Jesús o no de Jesús, o que tuvieras una experiencia, pero realmente nosotros aparecimos aquí, ¿ves? Como dice el capítulo 1 del libro de Juan, y la luz venía a los hombres, y mi mamá dio a luz un niño, y esa luz que está en mí es la vida de ese niño. Pero para yo llegar a entender eso, pasó años, porque mis padres no lo entendían, no me lo pasaron. Entonces, las doctrinas que me dieron, tanto católicas como protestantes, pues me decían que nacer de nuevo era un misterio, pero que sí, es cierto. Es la conciencia que Dios está dentro de ti, eso es nacer de nuevo. Pues Nicodemo ni siquiera tenía una idea de que nacer de nuevo. Entonces, nacer de nuevo no es otra cosa que nacer como un hijo de Dios, del Espíritu. Y nosotros lo tenemos como una experiencia pero es la conciencia. O vino poco a poco o vino de pronto, pero vino un día donde tú sabes, debes participar de ese Dios que está dentro de ti. Si participas de ese Dios dentro de ti, pues entonces lo participas en este tiempo. Si mi abuelo participó de Dios dentro de él, ¿ve? Por lo menos en el testimonio, uno de mis abuelos, el papá de mi mamá, ¿ve? Pues simplemente él oraba, él profetizaba, ¿ve? Él me levantó así y profetizó, y mi hermano ya no existía ahí cuando mi hermano nació, si no se lo hubiera hecho también a mi hermano, ¿ve? Y cosas así por el estilo, entonces dan testimonio. Ahora yo entiendo por qué esta gente tenía el secreto de hablar de la fe, y toda en esta familia tenía ese secreto. Y la historia de mi abuela
es una historia parecida porque a mi papá nos bautizaron, y etcétera, etcétera. Nosotros tenemos ahora el poder entender nuestros parientes, cómo actuaron, cómo nos enseñaron de religión y todo, y tenemos a nosotros la certeza de que ellos funcionaron en la fe. Ellos funcionaron para que viniera el Hijo. Como quiera vinimos nosotros como seres naturales, como niños, ¿no? ¿Ves? Pero esa fe nos dio nos dio la forma, nos dio el acceso, nos dio el poder entrar en el misterio del Hijo de Dios. Y ojalá que todos los hijos de todos los cristianos puedan ser enseñados así por sus padres, y que cuando crezcan entonces no se aparten de la fe, porque sí tenemos una voluntad propia donde sí podemos apartarnos, o como el hijo pródigo, decirle al padre, bueno, dame la herencia que yo me voy tú sabes, al mundo a pasear ahí. Entonces, bueno, como quiera, es el misterio de Cristo, lo tenemos que vivir para poderlo entender. Si nosotros no vivimos lo que es la vida de un hijo, nosotros no podemos entonces mostrarle a otras personas que realmente somos hijos de Dios. Y eso se muestra en las realidades que el Señor nos mandó a vivir. Bien, entonces ya vimos la parte en Génesis 1:2 y vimos Génesis 1:6, donde yo lo estoy diciendo para que quede grabado. Y tenemos nosotros la necesidad en este día también, quiero terminar las ideas estas, o lo que estaba disertando, que tenemos necesidad como iglesia, como personas, como cuerpo de muchos miembros, o personalmente tenemos un peregrinaje, hemos viajado hasta aquí. Todavía aquí hay hermanos que me pueden hacer unas bonitas historias de su vida cuando iban ahí a Talete, por ahí, cuando iban allá a los distintos pueblecitos allá en México, ¿verdad? Las experiencias que tenían, las vivencias, los milagros, y no les importaba si llevaban 2 reales, como dicen ahí por el mundo, por allá, si no llevaban dinero, pero iban ahí porque iban en el primer amor, en el impulso, ¿no? Y nosotros pues tenemos necesidad de parar. Hemos cumplido con la primera etapa, la segunda etapa, no sé qué etapa estarás tú, pero hemos cumplido, casi como llegamos cada día a una noche donde tenemos que acostarnos, la jornada pues vino, y esa jornada pues tenemos necesidad, como dijo Jesús, ustedes están limpios por la palabra. Nosotros podemos decir, soy perfecto hijo de Dios, soy un hijo de Dios, soy uno con Dios, soy eterno. Tú puedes decir todas esas cosas y estás diciéndola bien, tú eres perfecto hijo de Dios, pero en la experiencia tuya no lo eres. En la experiencia tuya el Espíritu te está enseñando, nos está enseñando, me está enseñando, estamos haciendo preguntas y estamos alcanzando en experiencia lo que ya nosotros creemos. Hay 2 testimonios en nosotros, el testimonio del Padre, el testimonio del Hijo. El testimonio de estos 2 hombres que están muertos en la mente de los hombres del mundo, ¿ve? Y que muchos cristianos están muertos ahí, decimos la mente, lo que es la capacidad de pensar, de poner las cosas en orden, etcétera, etcétera. Pues esos 2 testigos es el amor, que es el testimonio del Padre, y es la fe, el testimonio del Hijo. Y los 2 son uno. Y esos 2 testigos pues nos dan a nosotros, hemos experimentado que tuvieron ascendieron porque recobraron vida. Entonces el libro de Apocalipsis no es algo que va a ocurrir de aquí a 6 meses, de aquí a 3 años, sino que puede estar ocurriendo esta noche en miles de personas. Claro. Puede estar ocurriendo. Y pueden decir, oye, pero si esto yo lo experimenté el año pasado, o lo experimenté hace tantos años. ¿Sí? Entonces es algo que realmente es parte de la Escritura como testimonio, pero es una parte de tu vivencia, de tu vida, ¿no? De tu experiencia con Cristo. Pero esa es la realidad que estamos viviendo. Pues esos 2 testigos, pues imagínate, también tenemos 2 profetas, o sea, primero Elías y después Eliseo, ¿ve? En donde Elías tuvo una situación en su vida, se lo dimos en clase pasada, quiero repetirlo solamente antes de terminar. Entonces quiero repetir lo que Elías se vio después de haber participado de agua, de fuego, de tantas cosas,
Elías se bebió todo el agua de un río, se acabó el agua. Rollo de Kelly. ¿Sí? Y después trajo tanta agua, se anegó todo allí. Acá tuvo que correr porque si no se iba a inundar todo, se iba a atascar su carruaje. Y ve, Elías fue un hombre apasionado por las cosas que hacía y todo, pero Elías tenía una meta secreta y él sabía lo mismo que muchos servidores de Dios, que Dios habló a Moisés en el monte Sinaí, y entonces Elías necesitó en su vida una restauración de su vida. Ya tenía miedo. Iba a buscar el valor que tenía para enfrentarse y mandar a matar tantos, tantos profetas de Baal. Ya no tenía ni... ¿Qué va? Le podíamos decir cualquiera que lo descubriera. Este es un cobarde. Está huyendo de una mujer. ¿Ve? Pero es que ya, se la agató. La jornada se terminó. Entonces, la jornada de trabajo de Elías se acabó. Tiene que empezar un nuevo día. ¿Y qué voy a hacer en ese nuevo día? ¿Qué agenda tengo? No había ninguna agenda. Y él dijo, bueno, pues si no hay agenda, entonces yo tengo entonces que buscarla. Y él sabía dónde podía encontrarla. Si Moisés, Dios se reveló en el monte seco de Sinaí, él dijo, hasta allá yo voy. Y no tenía fuerza para ir, pero emprendió la fuerza. Esa es la dirección del monte de Dios. En este caso, bajo la ley, era el monte principal. En el caso de Jesús, estaba también bajo la ley, pero en el cumplimiento, Jesús tenía que ascender con todos los discípulos hasta el monte Hermón, al monte de la transfiguración, para mostrar ahí la vida y la victoria. Y él lo que estaba buscando, él no buscaba vida para sí, estaba buscando para Israel, para el propósito que viniera el Hijo. Usted y yo no estamos trabajando esta noche para nosotros, aunque es trabajo nuestro. Estamos trabajando para que venga el Hijo. Como trabajó el más grande de los profetas, que fue Juan, y trabajaron también los profetas de la antigüedad. Entonces Elías y Eliseo, ¿ve? Elías no conocía a Eliseo cuando aquello, entonces arrancó y ¿qué va? No pudo más y se quedó dormido debajo de un enebro con un árbol chiquitito. La verdad que yo no sé qué sombra da eso, porque lo busqué ahí en internet y es un árbol que cualquier tuna aquí te da más sombra que el árbol de ese enebro. Pero bueno, ahí es donde se currucó él ahí en la noche, se sabe que en la noche es fría y en el día el calor, y se quedó dormido y después le tocaron a la puerta un ángel, un mensajero, y le dio una comida. Y estaba tan fuerte la comida que se quedó dormido de nuevo. Y lo veo entonces otra vez a ratito, dos, estamos hablando de dos, y a ratito estaba otra vez el ángel con la comida. Y fue tanta la energía que tomó que llegó a Sinaí. Yo no sé cuántos kilómetros hay, pero es bastante de donde estaba. Y en Sinaí, entonces él buscó allí una cueva, buscó un lugar separado. Y allí el Señor le mostró dónde estaba el secreto de ese hombre que él estaba trabajando para traerlo como parte del programa que tenía Israel que cumplir. Y ese hombre lo encontró él en su espíritu, en su corazón. Y ese hombre, pues eso fue la experiencia más sublime y más conmovedora y más, usted puede imaginarse lo que quiere imaginarse, pero deja que el Espíritu de Dios te diga toda esta maravilla que oyó él allí en la cueva y lo que y siguió sirviendo a Dios porque le dio tanta energía, le dio tanto esta nueva realidad. Nosotros estamos viniendo en este día, en un día que como esta noche se nos acabe, vamos a nuestros hogares. Y bueno, en el tiempo bíblico pues había que llegar a la noche o de visita y tenía que quedarse ahí y era importante el agua porque te lavaban los pies. Y Jesús cuando en la última cena le lavó los pies a los discípulos. Y Pedro decía no Señor, si tú, cuando ya se convenció que esto no era un asunto de jerarquía, entonces dijo, no Señor, lávame completamente. Y Jesús dijo algo, tú estás limpio completamente por la palabra que te ha dado. No solo necesitas lavarte los pies. Nuestro peregrinaje en la tierra, nuestro peregrinaje de cada día, vivimos en etapas.
La etapa de la iglesia, de los hijos de Dios, terminó. Hemos entrado en un nuevo día donde el Señor quiere que nosotros seamos restaurados. Necesitamos agua para lavar los pies. Necesitamos expresar lo que Dios ha hecho en nosotros, los misterios y las maravillas, y sobre todo en la pasión y en el interés, con todo nuestro corazón hacerlo. Y eso es lo que estamos recibiendo nosotros en este día, una ayuda tremenda del Espíritu, donde nosotros estamos participando. Elías regresó y hizo conforme Dios le había dicho. Envió hasta aquel rey, okay, y buscó a Eliseo. Y Eliseo entonces comenzó a ser preparado. Cuando comenzó a ser preparado, un día entonces Elías y los profetas sabían que ya Elías se iba a ir. Elías iba a desaparecer de acá. No sabían cómo, se van a quitar a Elías. Y entonces Eliseo no lo deja. No lo deja porque le interesa el espíritu de Elías. Él no pidió 2 porciones de que le dieron a Elías para que caminara a Sinaí. Él pidió 2 porciones del espíritu de Elías. ¿Ve? Y Elías le dijo, una cosa te es difícil. Eso tú me estás pidiendo, es algo difícil. La única cosa que yo te puedo decir es que si tú me vieres cuando desaparezca tu vista, cuando yo sea alzado, cuando sea levantado, entonces se te dará. La condición era verlo. Estamos llegando, nosotros estamos en un día maravilloso donde nosotros tenemos la necesidad de ver las cosas que no se ven. Elías fue llevado y fue apartado en un carro de fuego y fue quitado de la vista de él. ¿Qué puede tu vista ver que no sea una cosa natural, que sea la revelación de Jesucristo? Jesús dijo, si yo fuera levantado, a todos traeré a mí mismo, a mi lado, a mí mismo. Entonces, eso es lo que está pasando. El Hijo en nosotros se está levantando y nosotros tenemos tanto interés de estas 2 porciones, ¿ve? Que son el espíritu de Elías. El espíritu de Elías es el espíritu, ¿ve? Que simplemente es el espíritu de Dios, es el espíritu del Hijo. Y Eliseo lo vio. Eliseo vio ascender a Elías y Eliseo recibió la capa. Y para que él pudiera funcionar en eso, tuvo que trabajar y quitarse su ropa. Estoy yendo rápido por ahora, ¿no? Quitó su ropa, sí, la ropa de siervo, se quitó su ropa, la ropa que nosotros nos vestimos de nuestras posiciones naturales. Él era el criado, era el criado de la persona más importante de entre todos los profetas. Fíjense si era importante Elías. Y él, ¿ve? Pues se quitó esa ropa y se cubrió con el manto de Elías. Inmediatamente fue para allá, para el Jordán, y las aguas de muerte las golpeó con el espíritu del Hijo, el espíritu de vida. Y cuando las golpeó, inmediatamente las aguas se abrieron. Y fíjese lo que preguntó, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Lo único que puede abrir las aguas de muerte y traer completamente a nosotros la manifestación de los hijos de Dios y traerlo al mundo es que nosotros funcionemos con estas 2 comidas o 2 porciones del espíritu de Elías, en este caso el espíritu de Cristo. Necesitamos del amor, necesitamos de la fe, necesitamos del testimonio del Padre, necesitamos del testimonio del Hijo. Necesitamos participar como uno con el gran proyecto que Dios tiene, que la meta de ese proyecto no es simplemente, yo le hago un proyecto porque es algo tan maravilloso que no cabe en la mente natural. Es que quiere tiene que transformar el agua que está en el ser humano. Ustedes saben que la composición química de nosotros está basada en agua. O sea, hay un nuevo hombre,
Hay una nueva criatura que no se parece en nada a lo que usted está viendo en el mundo. Usted está viendo en el mundo y muerte, corrupción, ¿ve? Y de todo lo demás que usted sabe. Pues imagínate que la iglesia debe saber, los hermanos deben saber de que hay vida, que las aguas de muerte se tienen que abrir. Se abrieron 3 veces, 2 veces en el Antiguo Testamento, 3 veces. Y se abrieron en el Nuevo Testamento 2 veces. Ahora nos falta la tercera vez. En el Nuevo Testamento se abrió cuando Jesús estuvo en el Jordán y cuando hizo toda su obra y vino victorioso mostrando. Después, cuando vino Pentecostés, se abrieron las aguas de vida. Y ahora, pues, le toca a los hijos participar de esas aguas de vida. O sea, golpear la muerte es todo lo que quiere, o sea, lo que nos espera como una experiencia maravillosa. Bien, entonces terminamos acá. Aquí hay Juan 12, 20 al 32, es el versículo de Juan 12 del 20 al 32, se lo pueden leer todo, como Jesús ahí dice, cuando él sea levantado, a todos traerá a mí mismo. Y aquí abajito está entonces la historia de Jordán, a veces que pasó Elías para acá, cuando golpeó las aguas de muerte, y las 2 porciones, ¿ve? Y los 2 testigos que están en el libro de Apocalipsis. ¿Okay? Entonces ya tienen ahora más preguntas para la próxima clase. Bueno, no esperen la próxima clase, vayámonos haciendo al Espíritu de Dios. Esta noche por lo menos yo voy a preguntarle algunas cositas. Y cada día, si nosotros podemos tener una libreta, hagan las preguntas y vea como conscientemente como el Espíritu de Dios la va contestando. Y esto es nada más que la parte del conocimiento. Imaginémonos cuando esto incorrupto se vista esto corrupto se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y eso no lo puede quitar nadie de ahí. Indudablemente que viene una restauración, estamos en la restauración de todas las cosas y básicamente es un trabajo tremendo porque el amor al Señor Jesucristo tiene que ser mayor que la doctrina que nosotros hemos recibido. El amor tiene que ser mayor, es el testimonio del Padre en nuestra vida, es lo más importante para perdonar, para doblegarnos, para participar de todo lo que es el río de Dios. Y lo demás, pues el Señor entonces nos lo pondrá a nuestra disposición. Padre, te damos gracias por la bendición de estar en tu presencia. Te damos gracias por las historias que aparecen en toda la Escritura y te damos gracias porque en ti no hay tiempo, Señor. Te damos gracias porque sabemos que todas las cosas se van acomodando y que tenemos nosotros la virtud dada por ti mismo, que a través de la fe y a través de tu amor podamos ir acomodando todas las cosas y podamos entender el tiempo que estamos viviendo y para qué, Señor, tú nos tienes aquí en la tierra. Que compramos nuestro apostolado, lo que tú nos pusiste en nuestras manos a hacer y que todos nosotros participemos del amor y de las buenas obras, sobre todo que profeticemos, que abramos nuestra boca para que otros sean bendecidos y tu nombre sea exaltado. Que el río de Dios, Señor, no falte y que nosotros tengamos por dignos de ser adoradores tuyos, que te amamos y que te mostramos el amor como tú lo dijiste, Señor. Está escrito en el capítulo 4 del libro de Juan. Gracias, Señor, porque nos brindamos, Señor, de todo corazón a responderte y a decirte, Señor, si hay alguna área en nuestra vida que de incredulidad, que, Señor, que tú nos ayudes para que sea quitada, Señor, para que sea quitado el impedimento y podamos ver cara a cara como es el deseo tuyo, que podamos participar de ti sin ningún impedimento. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias.